Vamos a compartir la palabra. La idea es que podamos meditar antes de compartir la palabra en saber para qué estamos puestos, en saber cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Algunos de nosotros podemos hoy mismo decir rápidamente para qué nos puso Dios. Y algunos de nosotros dirán para llevar la palabra, para extender el reino. Y por supuesto que esto es así. El problema es que muchas veces solo lo decimos y no lo vivimos. Y la idea es que nos vamos conformando y vamos declarando con nuestros propios labios, a veces oyendo a otros, que es imposible vivir como la iglesia primitiva, porque nosotros trabajamos, porque nosotros estudiamos, porque tenemos miles de ocupaciones, porque en la misma iglesia me enseñan que le dé prioridad a la familia, porque en la misma congregación me enseñan que tenga momentos de distensión, de pasear, de sacar a la familia, porque en la misma iglesia soy enseñado, parecería con cosas contrarias. Y quiero decirte que nada se contradice con nada, todo va en unidad. La idea de poder ser siervos de Dios no hace que yo deje de ser nada. Yo puedo ser un siervo de Dios y ser un ingeniero, puedo ser un siervo de Dios y puedo ser alguien que trabaja en la construcción, en el trabajo más pesado, pero soy un siervo de Dios igual. Soy un siervo de Dios, no importa dónde esté y lo que haga. Soy un siervo de Dios trabajando muchas horas en un local, atendiendo en un negocio. Soy un siervo de Dios con un trabajo que me bendice y que me provee la posibilidad de tener muchas horas libres para poder estar activo y moviéndome en todo lo que Él me está llamando a hacer. Pero nunca voy a dejar de ser siervo de Dios por lo que haga. Si estudio mucho, soy un siervo de Dios que estudia mucho y tiene menos tiempo que aquel que no está ocupando su tiempo en estudiar. Pero soy un siervo de Dios al fin y Dios puede usarme de una manera gloriosa. Ahora, la idea es que nosotros siempre tendemos a pensar que es una cuestión de carne nada más y decimos, bueno, en este tiempo estoy bajón, en este tiempo estoy medio decaído, en este tiempo no estoy haciendo lo que Dios espera de mí. Cuando decimos que Dios nos puso, entendemos claramente que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Muchas veces he despedido a alguna persona que se ha frustrado de este lugar. Alguna vez alguna familia me ha dicho, la verdad es que yo con la célula no engancho, la verdad es que cuando se está motivando a asistir a la mayor cantidad de reuniones que se pueda, cuando la iglesia va muy rápido, es muy activa, la verdad es que yo me estoy buscando una iglesia para dominguear. Y entonces yo le tengo que decir, ve y dominguea. Y entonces muchas veces encontramos que luego de un tiempo nos cruzamos o regresan y las cosas cambian y a veces peor, se endurecen, se enfrían y después ya ni se dominguea. Ya después dominguea por medio y después ya dominguea de vez en cuando. Y ya en algún momento termina atado a usos y costumbres del mundo. Imposible congregar con el partido que hay esta tarde. Imposible ir a la iglesia con el evento familiar que se está haciendo. Y empezamos a justificar y a postergar. Y de verdad es que el Señor nos ha convocado, nos ha colocado en condiciones y ha preparado para que nosotros podamos ser los que el Señor va a usar para extender el reino. Como iglesia de Jesucristo tenemos propósito. El Señor nos ha escogido y ha puesto una misión. Decirle que está al lado, hay una misión para tu vida. Y yo sé que a veces parecería que como estoy encarando el mensaje voy a hablar de lo mismo y ustedes me van a decir, dale, con que hay que servir y que ya sé que viene el encuentro. Entonces yo estoy entendiendo que el Señor no puede servirse de arcángeles, de ángeles. El Señor de las huestes celestiales no puede servirse para que truene un mensaje desde los cielos. No puede servirse de un ángel que tiene autoridad para matar 185,000 soldados en unos minutos en una guerra para hablarle a 100, a 200, quizás a 10, ni siquiera a 1. El mensaje está soltado por los labios de los que somos redimidos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros empezamos a preocuparnos porque avanza la ideología de género irrumpe, porque en los canales está lleno de gente que es corrupta, que está atada, que funciona según el sistema, cuando vemos que los medios casi son los que tienen el dominio de un Estado, cuando vemos que las líneas
líneas y los movimientos políticos son corruptos, que en todos lados pasa lo mismo. Qué diferente sería si cada uno de nosotros, desde el día que nos convertimos, le hubiésemos predicado a uno por día. Esos partidos políticos estarían llenos de gente temerosa de Dios. Esos canales de televisión estarían llenos de gente temerosa de Dios. Yo no estoy hablando de todo el cristianismo, de toda la redondez de la tierra. Yo estoy hablando de nuestra nación y estoy hablando de los millones de argentinos que conocemos a Cristo, o los cientos de miles que conocemos a Cristo profundamente. ¿Qué pasaría si todo el tiempo estaríamos extendiendo el reino? Si no fuera de acuerdo a lo que me pasa, si no fuera de acuerdo al ánimo, si no fuera de acuerdo a la inspiración, si no es cuando me agarró el ataque de evangelista, que salgo y le quiero hablar a todos, o de repente me cierro y me siento mal. Entonces tengo que tomar una decisión y entender que cuando yo no hago lo que Dios quiere, no es que estoy en punto muerto, estoy en retroceso. Cuando yo no hago lo que Dios quiere, hago lo que quiere el diablo. Cuando yo no hago lo que Dios quiere, de alguna manera estoy haciendo lo que el diablo quiere. Cuando yo entiendo que el Señor me puso para algunas cosas, tengo que comprender que el diablo quiere ponerme para todo lo contrario. El diablo me puso para que yo esté bajo el control del mundo. Eso es lo que Él quiere con el mundo mismo, y eso es lo que Él quiere con la iglesia. Poner a la iglesia bajo el control del mundo, para que esté bajo el control de reinados y potestades. Quiere poner para que esté bajo esa autoridad, para que no confronte nada, sino para que se ponga de acuerdo, para que sea tolerante, para que acepte, para que de repente diga: creo que yo voy a ser salvo. Si hay muchas lesbianas que se van al infierno, si hay muchos homosexuales que se van al infierno, si mis sobrinitos, mis nietitos, si mis hijos toman decisiones erróneas allá ellos, por lo menos yo me voy al cielo. Me parece muy egoísta. Creo yo que la forma de cambiarlo todo es a través de soltar el mensaje de Jesucristo. Cuando nosotros instruimos en Jesucristo, ni uno de nosotros llegó al Señor solamente para recibir a Jesucristo. Todos los que llegamos al Señor llegamos con nuestra necesidad. Vinimos en ambulancia, enfermos, poseídos, manifestados, llenos de cosas que nos llevaban a hacer las cosas mal. Yo no quiero entrar en detalle de cómo llegó cada uno, pero la verdad es que todos llegamos mal. El que no llegó enfermo, llegó depresivo. El que no llegó depresivo era un delincuente, se drogaba. El que no estuvo en eso, sencillamente tenía la familia destrozada, perdió el control de sus hijos, no sabía cómo manejar a su esposo o a su esposa. Llega el momento en que llegamos a Cristo y comenzamos a gozarnos en que el Señor comienza a hacer una obra poderosa en el nombre de Jesús. Algunos de nosotros podríamos ser que llegamos a Jesucristo porque nuestros padres pasaron la mala experiencia, y nosotros, cuando ellos llegaron a Cristo, recibimos esa información y tomamos la decisión de aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo y servirle a Él, porque ya entendimos, tuvimos revelación que lo mejor que nos puede pasar es servir al Señor. Servir al Señor. Quiero entender que para saber que estoy haciendo las cosas bien, para saber que estoy en obediencia, para saber que estoy de acuerdo con Dios y no con el diablo, tengo que saber qué quiere Dios. Y tengo que entender que Dios nos ha llamado. Dios no te tiró una limonita ni simplemente te tiró una dosis de salvación para que vayas tirando a ver si llegás al fin de tus días y te salvás, sino que Dios te convocó con un propósito. Dios tiene estrategia. Dios pensó en una rama, y cuando pensó en esa rama te pensó a vos como el tronco, como la parte que está unida al tronco verdadero que es Cristo, que va a seguir creciendo. Desde vos se va a desprender hijos, gente que crezca, gente que se enamore de Jesucristo y que haga lo que vos aprendiste que hay que hacer y lo que vos vas a enseñar que hay que hacer en el nombre de Jesús. Dice Jeremías 1, versículo 10. Mira, que te he puesto en este día. ¿Cuándo? Si alguno tiene un llamado antiguo, si alguno dice cuando era chico me dieron palabra, si alguno está entendiendo, yo quiero despertar la actualidad de la palabra y apelar al texto y entender que hoy es el día. Hoy es el día. Mira que te he puesto en este día sobre, no bajo, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar,
para edificar y para plantar. El Señor tiene un propósito con tu vida. Vos no estás para durar, vos no estás para existir, vos no estás para ocupar un lugarcito en algún lugar y tratar de zafar. Vos estás para ser protagonista en el nombre de Jesús. Protagonista en el nombre de Jesús. El Señor se las arregló para que cada uno de nosotros tuviéramos un llamado personalizado. Cuando entendemos que Dios nos llamó, Dios te llamó por tu nombre. Por tu nombre. Aleluya. Quiere algo con vos en lo personal. Él tiene proyectos gloriosos y hoy te está diciendo: mira que te he puesto en este día. El Señor está reinstalándote, reacomodándote en la cuestión y está diciendo que hoy tenés una oportunidad nueva de hacer aquello que Dios te llamó a hacer. Cuando yo no hago lo que Dios me llamó a hacer, inmediatamente comienzo a hacer lo que el diablo quiere que haga. Y ahí andamos algunos de nosotros diciendo: pero pasa que yo soy tímido. A mí me cuesta levantar la voz en una plaza y que todos escuchen y yo decirle. Y lo que pasa es que a mí, si uno me levanta argumentos y me contradice, y si me encuentro con un testigo de Jehová cuando le voy a predicar y me da con el atalaya de canto así, ¿y qué hago yo, no? Y si me encuentro un abuelo pai, ese es más fuerte que el pai, porque es el abuelo. Y me mira así, me da con la gallina. ¿Qué hago? ¿No? Y yo quiero decirte que es lógico que tengas temores. Es lógico que tengas miedo. Y bien que haces en tener miedo, porque eso no es algo que vos puedas confrontar o enfrentar desde tu naturaleza. Pero nosotros somos sobrenaturales en Jesucristo. El poder de Dios está sobre nuestras vidas y no hay quien resista en el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor se atreve a soltarnos esta misión. El Señor no está buscando gente muy espiritual, muy fuerte. El Señor no está buscando sabios. El Señor está buscando gente que crea, que quiera, que desee hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos dispuestos a esto, el Señor va a hacer cosas tremendas con nuestras vidas. Siempre vuelvo a esa promesa y la palabra dice que el Señor con nosotros hará cosas mayores que las que hizo antes. Cuando yo pienso en Moisés pisando el agua y el mar se abre. Cuando yo pienso en un río que se detiene. Cuando yo pienso en Gedeón con 300 aniquilando un ejército de miles. Cuando yo pienso un sol deteniéndose en Gabaón para que haya la posibilidad de seguir luchando y aniquilar al ejército contrario. Cuando yo pienso en todas esas maravillas, me inspiro a creer que eso fue el principio. Vienen cosas más gloriosas. Ahora viene un tiempo donde el Señor ha cambiado los recursos. Nosotros no peleamos con nuestras fuerzas. Nosotros no peleamos contra ejércitos humanos. Nosotros tenemos batalla contra huestes espirituales de maldad. Y nosotros tenemos autoridad que nadie tiene. La ciudad será limpia por la iglesia. La nación será limpia por la iglesia. El poder de Dios que está en nosotros hace que nosotros podamos decretar, declarar y confesar sanidad, libertad, bendición, aún sobre aquellos que están atados en el nombre de Jesús. Tenemos esa autoridad y la tenemos que poner a funcionar en el nombre de Jesús. Los verbos que aparecen en este pasaje, de alguna manera, nos están inspirando y quizás pasando por esos verbos podamos meternos en el tema y verificar cómo está nuestra vida. Lo que yo quiero es que no salgas de este lugar pensando que llegaste a este lugar a que te digan paz, amor, bendiciones, que te abracen mucho y que te vayas todo gozoso y ungido y que lo que te dio es laburo. Sino que lo que yo quiero es que salgas de este lugar creyendo que estás puesto para mucho más. Tus ojos se desviaron, tu mirada se desenfocó. Vos creíste que tu vida era trabajar para comprar la chapita y ponerla en el techo. Y entonces cuando terminaste el rancho te morís. Y el rancho vas a saber para quién queda. Entonces lo que vos tenés que hacer es servir a Dios. Y mientras vos servís a Dios, Dios te pone en palacios. Tenemos que entender que las prioridades están cambiadas. El sistema te mete, el sistema te involucra en una línea donde vos si trabajás menos de 9 horas no servís, no existís. Tenés que trabajar 11, 12, 15, cansarte. Después tratar de recrear tu carne porque estás encerrado todo el día y abrís la mente a vaya a saber cuántas cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es romper con el sistema porque no estamos bajo este sistema, sino que ponemos el sistema debajo de nuestros pies. Dice la palabra, cuando comienza
te he puesto. Cuando la palabra del Señor dice ahí, te he puesto, literalmente lo que dice es te asignó, te puso como vigía. Es que para eso te puso el Señor, porque somos vigilantes del Señor. Vigilantes del Señor. Aleluya. El Señor nos puso para eso. Aleluya. El Señor nos ha puesto para que estemos vigilantes. ¿Sabe? Hoy en día algunos pastores convocamos, algunos pastores nos promovemos en algunas marchas. Por lo menos hacemos saber nuestra opinión, con qué estamos de acuerdo, con qué no estamos de acuerdo. Algunos pastores no. Algunos pastores se hacen a un costado. Algunas líneas eclesiásticas, algunas denominaciones aún se hacen a un costado. Creo que es un momento donde la iglesia tiene que mostrar su gloria en las calles, donde su iglesia tiene que hacer saber cuál es nuestro pensar. ¿Sabe? Para que el mundo conozca qué es lo que Dios desea del mundo, la iglesia se lo tiene que hacer conocer. Yo soy el que estoy puesto para decir lo que está mal y lo que está bien, para decir que viene condena para aquel que hace adrede las cosas mal y para decir que aquel que hace las cosas bien va a cosechar bendición. La obediencia trae bendición. Así que el Señor me ha puesto a mí. Te puso a vos para que seamos vigilantes, para que estemos observando. El Señor nos ha puesto a nosotros hoy, en este día, dice el versículo que leímos, sobre naciones y sobre reinos. Nosotros somos los que tenemos que ver qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos que tener nuestro diario análisis y saber con qué estamos peleando. Levantarnos en el nombre de Jesús contra todo espíritu inmundo que osa levantarse en contra mío, en contra de mi familia, en contra de mi ciudad, en contra de los jóvenes de mi ciudad, en contra de los ancianos de mi ciudad, en contra de quien sea. Para eso fui puesto en el nombre de Jesús. Dice la palabra entonces que fue el Señor quien me puso. No andaba yo buscando un lugar, no estaba buscando yo un lugar donde lucirme, un lugar alto donde yo pueda mirar y corregir a los demás señalándolo con el dedo, sino que fue Dios quien me puso. Por lo tanto, lo primero que tengo que entender es que yo debo vivir y actuar correctamente para ser quien sea el vedor, el que está atento a los demás. Porque todos conocemos el criterio de que cada vez que yo apunto con un dedo, el resto de los dedos me están apuntando a mí. Amén. Entonces, cuando yo estoy marcándole algo a alguien, tengo que estar sabiendo que también en mi corazón podrían haber cosas. Eso me lleva a la posibilidad de hacer autoanálisis, de saber cuál es mi estado. Yo tengo que estar continuamente preparándome, estableciendo que seré limpiado por la sangre de Cristo para que luego entonces yo tenga autoridad para soltar corrección sobre aquel que está haciendo las cosas mal. El Señor me puso para esto. Dice la palabra en el primer verbo que vamos a resolver, dice la palabra que el Señor nos puso para arrancar. ¿Para qué nos puso? Para arrancar. El Señor está esperando de nosotros que desarraiguemos. Arrancar es desarraigar, es sacar de raíz. Somos nosotros los que le ponemos fin a aquello que está mal. Solo la iglesia de Jesucristo puede hacerlo. No el consejo, no nuestra amistad, no la sabiduría que tenemos para que nosotros no lo hagamos, sino que nosotros estamos puestos para hacerlo en el nombre de Jesús. Nosotros estamos puestos para quitar. Mire, arrancar es quitar con violencia. Y hablamos de violencia espiritual, por supuesto. Y entendemos entonces que tenemos una autoridad que nos ha sido dada desde los cielos. El Señor, el que me puso, es el que me envía a arrancar. Y ahora ya no es una ocurrencia mía. Ahora ya no es bajo la línea de la religiosidad. Ahora es porque yo entendí que yo estoy puesto para arrancar en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando yo veo en mi barrio un curandero, yo lo tengo que arrancar en el nombre de Jesús. Es que cuando yo veo un altar para el gauchito y una banderita, yo tengo que agarrar la masa y deshacerlo en el nombre de Jesús. Yo estoy para arrancar en el nombre de Jesús. Estoy para arrancar en el nombre de Jesús. Es que cuando se me pone un trance enfrente y a mí no me molesta y es macanudo y es amigo, yo tengo que entender que le está deshaciendo la vida a todos los jovencitos del barrio. Por eso yo lo tengo que arrancar en el nombre de Jesús. Somos agua y aceite, no podemos mezclarnos a no ser que Él sea limpiado por la sangre y esté al lado mío para la gloria de Dios. Pero yo estoy puesto para arrancar en el nombre de Jesús. Dice Mateo 15, versículo 13. Pero respondiendo Él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será
desarraigada. Toda planta que no plantó el Padre Celestial será desarraigada. Todo lo que no es de Dios será quitado. Y para esto fue puesta la iglesia. Nosotros estamos para desarraigar todo lo que no sea de Dios. Job dice que Dios está de nuestro lado. Dios dice que esa conducta es igual a la de Dios. Dice, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Es el Señor el que tiene la misma inquietud de arrancar todo lo que no es de Él. Y la iglesia debe ser imitadora de Dios, arrancando todo lo que no es de Él. Todo lo que no es de Él. Cuando hay confusión, cuando hay ataduras, cuando en el colegio de tu hijo hay una maestra que está enseñando torcidamente sexualidad, cuando en las filas de un club hay un profesor o una profesora que vive su sexualidad con cierta libertad y es bueno, es macanudo, se expresa bien, yo tengo que desarraigar ese espíritu inmundo. No estamos en contra de las personas, las amamos como Jesús amó a todos los que se perdían. Y ahí estábamos nosotros, pero estamos en contra de toda idea de Satanás. Y la ideología de género, a través de la perspectiva, entendemos hoy, es un disparate, pero sin embargo hay defensores y cada vez aparecen mayores. Hace un tiempito atrás estábamos hablando si enseñar o no sexualidad en los colegios, si era bueno decirle pene y vagina a los nenes en el aula, si era bueno o malo mostrarle un dibujo de un pene. Ahora ya se está hablando de conectarse, de tocar, de que el profesor muestre, que la profesora, hay videos en internet que ustedes habrán visto, una nenita de 3 años, un hombre acostado en el piso, la maestra acariciándole las piernas y este profesor erecto, con su pene erecto, y la niñita tenía que acercarse a tocarlo. Lo digo con toda libertad porque lo que yo estoy diciendo acá es lo que los hijos de ustedes que están escuchando hoy van a escuchar en sus escuelas si esto sigue así. Por eso tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús y rechazar, desarraigar todo esto en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Tenemos que estar dispuestos y ser radicales, y si tenemos que hacer guerra en contra de esto día y noche lo vamos a hacer, pero la victoria ya la dio Cristo. Así que estamos puestos para desarraigar, para quitar. Ya no podemos ser tolerantes, no podemos ser permisivos. Tenemos que guardar nuestra ciudad, declarar. Mire, cuando nosotros empezamos con la iglesia ni siquiera pensamos, soñábamos en estar sobre la avenida, pero el Señor nos dio una visión, y en esa visión yo veía algunas cuadras más allá un lugar que hay un arroyo entubado lleno de colectivos que venían de todas partes, y el Señor me mostraba que iba a haber turismo religioso, que iban a venir de todas partes a recibir lo que había acá en Luis Guillón. Y yo le estoy creyendo al Señor que Dios va a hacer cosas tremendas con nuestras vidas, y que lo primero que tenemos que hacer es desarraigar en el nombre de Jesús, arrancar para la gloria de Dios. Necesitamos primero que nada trabajar en nuestra familia, desarraigar en nuestra familia, desarraigar en nuestro corazón, desarraigar a los alrededores y tener autoridad para poder tener un país libre de toda atadura y de toda maldición. Lo próximo que dice la palabra, aunque el término no sea simpático, dice destruir. Esto es asolar, esto es aniquilar, esto es exterminar. El Señor nos puso para destruir, para destruir. Vos sos el que va a destruir toda obra de Satanás. Vos estás puesto para levantarte en el nombre de Jesús. Ahora, algunos de nosotros posiblemente no pueden con su propia vida. Algunos de nosotros estarán diciendo, pero si yo todavía no puedo terminar de acomodar lo mío. Quiero decirte que este proceso funciona de esta forma. Mientras que yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se encarga de las mías. Y mientras que yo estoy haciéndome fuerte en el poder de nuestro Señor para confrontar lo que el Señor me mandó a confrontar, el Señor se hace fuerte en mis debilidades y me capacita y me lleva a lugares donde jamás había pensado o iba a ir en el nombre de Jesús. Estoy puesto para destruir. Jeremías 12, versículo 17. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Jehová desarraiga, quita, arranca lo que tuviera que sacar.
Si Argentina no va a ser para Cristo, Argentina ya no será. Tendrá otro nombre, se llamará de otra manera, será un reino latinoamericano unido y Cristo reinará. Pero ¿sabe? Lo que no es de Cristo es arrancado. Y nosotros como iglesia tenemos la autoridad para bendecir, para fortalecer a nuestro país y para decretar que Argentina será bendita en el nombre de Jesús. Pero tenemos que tomar esa autoridad. Más lugar cobre el enemigo, más lugar cobran las maldiciones, las ataduras, la decadencia. Y nosotros tenemos que interrumpir esa labor demoníaca en el nombre de Jesús. Estamos para arrancar y también estamos para destruir en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10, versículo 3 en adelante, nos va a ayudar y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Miren, muchas veces cuando alguien llega a Jesucristo y por ahí antes resolvía las cosas más bien a los bifes o un tucumanazo de por medio, ahora cuando llegaba decía, pero ahora me ataron las manos, ahora en la iglesia me dicen que tengo que poner la otra mejilla. Quiero decirte que no estás debilitado, estás empoderado en el nombre de Jesús. ¿Sabe? El concepto debe funcionar de esta manera. Cuando yo me defendía, cuando yo me movía, cuando yo tenía armas carnales, era un débil, era un vencido. Ahora soy más que vencedor en Jesucristo. Dice así la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si fueran carnales serían lo opuesto a lo que son. Y dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de Cristo. Ahora sí somos fuertes. Así que el Señor me envía a destruir, porque Él me ha provisto de todo lo necesario, ha puesto autoridad espiritual en mi vida. Ya no voy con mis recursos, no voy con mi carne, no voy con mis limitaciones, voy en el nombre que es sobre todo nombre, para la gloria de Dios. El Señor también nos puso para arruinar. Esto tiene que ver con la posibilidad de generar gran daño, de generar la iniciación de que algo pierda las cualidades por lo que estaba funcionando, que pierda lo que estaba haciendo. Cuando nosotros arruinamos la labor del diablo, cuando nosotros oramos para que pase algo y se corte la obra de Satanás, estamos arruinando sus diabólicos planes. Cuando nosotros oramos para que se deje de vender droga, a algunos le estamos arruinando los planes, pero al fin la bendición llega a la ciudad. Cuando nosotros oramos para que el pecado se corte en una ciudad, a alguno estará incómodo al principio, su carne va a estar medio incómoda, pero al fin estamos acarreando bendiciones en el nombre de Jesús. Estamos entonces para arruinarles los planes, para deshacer todo plan diabólico, de acuerdo al pasaje que estuvimos leyendo recién, para deshacer la autoridad que las mentiras del diablo tienen, para arruinar los trabajos, las maldiciones, las ataduras, los engaños, las artimañas del sistema, las modas engañosas. Estamos para levantar la voz en el nombre de Jesús y deshacer toda autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos para arruinar. Soy bendito para bendecir. Pero todo plan del diablo, donde esté la iglesia de Jesucristo, será arruinado en el nombre de Jesús. Estoy puesto para derribar. Dice la palabra derribar en el latín, tiene que ver, la palabra se pronuncia muy parecido, es deripare, así sería la idea, y la idea es que pierda el pie, que caiga. Esto tiene que ver con demoler, esto tiene que ver con trastornar, con que todo cambie, su posición, la posición de alguien derribado cambia. Ahora, aquel que estaba en altivez, aquel que estaba en lo sumo, aquel que estaba en lo alto, ahora será derribado. Todo lo que se entronó, todo lo que tomó gobierno, todo lo que fue consagrado, atado en una ciudad, será derribado por la autoridad de la iglesia en el nombre de Jesús. Ahora, la iglesia ha tomado muchas técnicas con las que no discutimos. Yo no
no estoy convencido de que tengamos que salir a tirar aceite por la ciudad para ungirla, pero sí estoy seguro que cuando vos salís para el trabajo, si bendecís cada cuadra que pisás y cada uno de nosotros hace lo mismo, estamos ungiendo nuestra ciudad y nuestra ciudad será libre en el nombre de Jesús. Si algún día salgo a caminar, a dar una vuelta con la familia, más allá de apreciar las cosas, de pasear, de hacer unos mandados, también puedo caminar decretando, bendiciendo y confesando la gloria de Dios en cada rincón. Y aquello que Dios me muestra para que pueda oponerme, me opongo en el nombre de Jesús, porque entendí que yo estoy puesto para derribar, para arrancar, para deshacer toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Entiendo entonces, y voy llegando a que soy puesto también para derribar, y en esto voy a un pasaje que está en Éxodo, que me ilustra sencillamente la posición, es muy sencillo. Y dice así: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Lo que yo me quedo de este pasaje es solamente que aunque fue allí en el Antiguo Testamento, la manifestación del poder de Dios derribó a todos aquellos que se levantaban contra el pueblo de Dios. Y quiero decirte que Dios de nosotros en este tiempo lo único que espera es que levantemos las manos al Señor, que roguemos, y Él a través de lo que fuera va a derribar al enemigo para la gloria de Dios. Pero tenemos que estar atentos para saber cuál es el enemigo y para tomar autoridad en el nombre de Jesús. También el Señor, por supuesto, tiene una tarea loable, buena, que es la de edificar. Para poder sobreedificar, nosotros tenemos que estar dispuestos a poder darle continuidad a aquello que ha comenzado. Jesucristo hizo una obra preciosa y la continuidad de la obra de Jesucristo le pertenece a la iglesia. Le pertenece a todos nosotros. Lo que hizo Jesús allí en la cruz no fue terminado. Terminó cuando fue al infierno, salió, ascendió a los cielos, pero le consignó una misión a la iglesia. Dejó el poder y la manifestación del Espíritu Santo para la iglesia. Y un día, cuando Él vuelva, todos nos iremos con Él. Pero mientras tanto, tenemos una obra para hacer. Mientras tanto, nos fue asignado algo y tenemos que estar atentos a lo que Dios está esperando de nosotros. Entre eso, nosotros tenemos que edificar. Muchas veces pensamos en edificar en lo personal. Muchas veces llegamos a la iglesia depresivos y decimos: en estos años he crecido en la palabra, he tomado autoridad, me estoy deshaciendo de todo aquello que me traía tristeza, dolor, y creo que ya todo está terminado, ya estoy listo para partir. Algunos estarán diciendo: vine a los 20 años con una enfermedad de muerte, hoy ya tengo 90 años. Quizás en algunos años parta, el Señor me dio 70 años de gracia. Pero todo esto que el Señor sí te dio tiene que ver con oportunidades personales, tienen que ver con lo tuyo. Estamos hablando de edificar, y cuando se trata de edificar se trata de piedra sobre piedra, de piedras vivas sobre piedras vivas. Se trata de los que componemos la iglesia de Jesucristo. Se trata de poder ser los que le damos continuidad a la obra de Dios. Se trata de poder levantar liderazgo, de tener hijos espirituales, de darle continuidad, de creer que aquello que yo hice en esta ciudad va a seguir adelante si Cristo no viene antes, y que el Señor va a hacer algo glorioso. Si yo puedo alcanzar a 1000 para Cristo, sé que esos 1000 van a alcanzar 1000 cada uno y vamos a alcanzar a millones para Cristo. Pero es necesario que yo crea que tengo que mirarlo desde este punto. No es un desafío personal, temporario. Esto es algo glorioso que comenzó cuando Cristo ascendió y yo tengo que darle continuidad. Yo no puedo detener la edificación si tengo que ser parte de esta edificación en el nombre de Jesús. Dice 2 de Samuel 7, versículo 12 al 13: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo edificaré para siempre el trono de su reino. El Señor tiene planes que trascienden las generaciones y nosotros tenemos que estar listos para hacer lo que en cuanto a nuestra generación corresponda, pero determinar que todo sigue para la gloria de Dios. No se trata de que yo pueda sentirme realizado, que yo pueda sentir que todo lo que tenía que hacer lo hice y nada más, sino que todo lo que yo hago prepara la pista para los que vienen en el nombre de Jesús.
Así que vamos entendiendo que también estamos para sobreedificar, también estamos puestos para sembrar. Algunos de nosotros sembramos gracia de Dios cuando le decimos al pecador que hay oportunidad, hay oportunidad. Le decimos al pecador que hay oportunidad, porque con esa gracia fuimos ministrados y con esa gracia debemos ministrar a otros. No es mentira la condenación, pero nosotros, ministrando en gracia, podemos llevar a salvación. La Biblia no dice que nadie se va a salvar por amenaza, porque de tener una revelación de cuál sería el resultado de seguir una vida desordenada, aquellos que se sienten amenazados podrían arrepentirse, pero nadie que es amenazado se arrepiente, sino que muchas veces hasta es desafiado. La Biblia dice que nos vamos a arrepentir cuando seamos convencidos de pecado. Cuando somos convencidos que no estamos funcionando bien en nuestra relación con Papá Dios. Y eso nos puede dejar afuera de esa preciosa relación. Podemos perdernos la oportunidad de ser amados. Y entonces ahí reconvenimos, apelamos a la sangre de Jesucristo y entonces comenzamos una preciosa relación como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Así que estamos para sembrar gracia, estamos para sembrar paz, estamos para sembrar amor, estamos para sembrar sanidad, libertad. Esto es a través de predicar la palabra de Dios. Esto es a través de presentar un claro mensaje a aquel que se pierde. Nosotros no estamos para orar para que se le vaya el dolor de panza a alguien y nada más. Estamos para presentarle a Jesucristo, que Cristo se entrone en su corazón. Y de paso le oramos para que se le vaya el dolor de panza. Pero la misión más gloriosa fue que conozca a Cristo, porque la próxima que le duele la panza, él ora por su dolor y ese dolor se va. Y por sobre todas las cosas, esa misma persona ahora es otro ganador de alma, que estará cerca mío, que yo voy a instruir, que estará bajo el liderazgo y así podremos extender el reino en el nombre de Jesús. El deseo del diablo es que la iglesia esté quieta, opaca, callada, encerrada en sí misma, que quiera guardarse. En el mejor de los casos, que sean religiosos, estructurados, y que tengan el deseo de tener salvación para sí mismos. En el peor de los casos, que sean condenatorios, que se levanten los unos contra los otros, que la carne reine dentro de las congregaciones, que tengan apariencia de, así como lo describía Cristo, una apariencia en particular en el plano religioso y en el lado carnal, un desastre, sepulcros blanqueados. Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros estamos puestos para hacer lo que Dios nos mandó. Por lo tanto, le hacemos la contra al diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice Éxodo 15, versículo 17 también. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Dios tiene la intención de plantarnos. Dios nos está llamando a nosotros a no detener eso, sino a seguir sembrando en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 3 habla del ejercicio espiritual que hacía Apolo, Pablo. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiere decir entonces que nosotros tenemos una misión. Estamos para plantar, estamos para regar, pero el crecimiento, ¿quién lo va a dar? Dios. La gloria siempre será de Dios, pero yo tengo algo por hacer. Tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer en el nombre de Jesús. Vuelvo al pasaje de Jeremías 1, versículo 10 y dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y plantar. El Señor tiene un propósito con tu vida. Tiene un propósito con tu vida. Jeremías 5 al 9 de alguna manera nos van a mostrar algo que es previo a la lectura del versículo 10 que ya estuvimos leyendo. Y dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mandé.
Versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, aquí he puesto mis palabras en tu boca, en tu boca. Y quiero hacer un sencillo ejercicio con estos versículos y poder aplicarlos a nuestra vida. El versículo 5, si lo querés ir dejando ahí atrás, me está diciendo, así como le dijo a Jeremías, que el Señor me conoció. Me conoció. El Señor te conoce desde el vientre de tu madre. Vos no naciste por casualidad, aunque haya sido fruto de una violación, aunque no haya sido esperado ni deseado. Dios tenía planes poderosos con tu vida y quiere usarte de gran manera. Él te conoce desde el vientre. Él te conoce desde el vientre. Lo próximo que dice el mismo versículo 5 es que Él es quien nos santifica. Nosotros jamás podríamos hacer nada para construir una persona agradable delante de Dios. Es por su gracia y por su amor que tenemos acceso a la libertad de la atadura del pecado, y santificados en Él podemos ser sus siervos. Él nos conoció, Él nos santificó. Dice la palabra que Él es el que nos envía, de acuerdo al versículo 7. Él nos conoció, Él nos santificó porque quiere enviarnos, porque ha puesto una misión por delante, porque hay muchos que se pierden, hay muchos que se mueren sin Cristo, hay muchos que la están pasando muy mal y la podrían pasar mucho mejor si solamente soltaras el mensaje, si solamente se enteraran de que Jesucristo puede llevarlos a la salvación. Si ellos pudieran tener la revelación de cuál es su destino eterno y dónde terminarían, y vos podés llevar el mensaje, seguramente podrían volver en sí. Conté muchas veces el testimonio de cuando éramos Gedeones en una ocasión, pero siempre me queda presente esa imagen. Estaba un Gedeón repartiendo Nuevos Testamentos junto con lo que estábamos haciendo, un blitz, algo de entregar muchos Nuevos Testamentos en una facultad. Y estábamos ahí en sociales, creo, y estaba Farase y otros más entregando. Y una de las chicas recibió un Nuevo Testamento. Y cuando lo recibió fue invitada a recibir a Jesucristo. Y cuando recibió a Jesucristo se le contó qué es lo que había hecho, el paso que había dado, y se le dijo sencillamente: por haber hecho esta oración de fe fuiste transformada en una persona que es salva, ahora sos hija de Dios, ahora vas a tener acceso a la vida eterna, ahora como hija podés ir delante del Padre y pedir. Como hija ya no sos más creación, ni estás bajo maldición que el pecado trae sobre las vidas. Inmediatamente se le convidó a la otra chica y la otra chica dijo: no, yo soy cristiana, me congrego en tal lugar desde hace muchos años, yo soy salva. Y quien había recibido a Jesucristo, que eran amigas de la facultad, se dio vuelta, la miró y le dijo: ¿y cómo nunca me habías dicho nada? ¿Cómo me ibas a dejar morir así? ¿Cómo me ibas a dejar que me pierda? Quiero decir que muchos de nosotros, si en alguna situación similar tuviéramos que ser testigos de la predicación de Jesucristo a un amigo, a un compañero de trabajo, y nos tocara a nosotros responder, diríamos: sí, yo soy creyente, congrego, voy a la iglesia. Qué dolor en nuestro corazón que alguien nos pueda decir: ¿cómo es que nunca me dijiste de todo esto? Sea el Espíritu Santo el que hoy nos prepare, nos capacite para entender que el Señor nos conoció, nos santificó, y también Él es el que nos constituyó, preparándonos para que nosotros podamos ser enviados en el nombre de Jesús. Conocido, santificado, constituido, enviado para la gloria de Dios. Ahora entiendo que el Señor también no solo me envió, sino que me dio una orden. Cuando yo no hago lo que el Señor ordenó que yo haga, soy desobediente. Y ser desobediente delante del Señor acarrea consecuencias. Por eso yo entiendo que el Señor me conoció, me santificó, me constituyó, me envió y me dio órdenes de acuerdo al versículo 7. Me envió con un propósito, puso para que yo haga las cosas. Supo que no iba a tener ánimo, supo que yo iba a decir que era tímido, supo que yo iba a decir que soy temeroso, supo que yo podía decir soy un niño, algunos soy corto de palabras, algunos de nosotros podrían decir: a mí nunca me escucharon, esto va a ser igual que siempre, cuando empiece a hablar se van a burlar de mí. Ahora, como supo eso, el Señor, dice el versículo 8, me dio ánimo. Y lo próximo que dice la palabra
versículo 9, es que Dios va a hablar por nosotros. Dios va a hablar por nosotros. Será a través de tu vida. Será a través de tu intrepidez, tu manera de actuar, tu manera de moverte en la voluntad de Dios. Pero al fin, las palabras las va a poner Dios. Las palabras las va a poner Dios. Ahora, algunos de nosotros podemos decir, me parece que ya escuché estos versículos, me parece que lo tengo claro, me parece que quizá este sea el momento de tomar una decisión y quizá algún día lo prediquen de nuevo y esa vez me comprometo, pero todavía no. Quiero decirte que no es tan difícil y quiero decirte que podemos hoy decirle a Dios que le creemos, que le creemos. ¿Cómo deberíamos actuar ante semejante invitación? Lo primero que tengo que hacer es creer. Dice Marcos 5, versículo 36. Tengo dos opciones y dice ahí, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Lo que le estaba diciendo, el lugar que te ocupa el temor, llénalo de fe. Usa la fe para que el temor ya no esté más. Se trata de creer en el nombre de Jesús. Cree solamente. Aleluya. El Salmo 51, versículo 6, habla de que para que yo pueda actuar de esta manera tengo que tener intimidad con el Señor. Y dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tengo que ingresar a la presencia de Dios. Tengo que venir a orar a la iglesia. Tengo que preguntar si en la célula vamos a tener un tiempo de oración antes de tener la célula. Tengo que preguntar qué días se juntan a orar en la iglesia. Zulma está enseñando, está capacitando para la oración de guerra. Todos los martes, una hora antes, aquí en el aula de arriba. Estamos entendiendo que podemos venir al monte, que podemos generar nuestro propio monte, que podemos hacer un monte familiar, que podemos hacer un monte con la célula, que podemos hacer un monte con algún compañero cristiano en el trabajo. Pero tengo que orar, tengo que buscar la intimidad con Dios. El lema de este año tiene algo que ver con esto. ¿Cómo es la palabra lema de este año? El secreto está en lo secreto. Ahí es donde está todo aquello que vos estás esperando que se revele. Está ahí. Cuando vos vayas a lo secreto, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. También, de acuerdo a Génesis 15, versículo 5, tengo que entender que tengo que desarrollar mi visión. Si yo solamente quiero salvarme chamuscadito y nada más, eso es lo que voy a alcanzar. Si yo estoy entendiendo que fui puesto para cosas mucho más grandes, tengo que creerle a Dios. Y la visión me la va a dar Dios. Dice la palabra, y lo llevó fuera. Y le dijo, no quiero entrar en todos los detalles del pasaje porque vamos a terminar a las 3 de la mañana, pero solamente lo leemos y recibimos lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y dice, y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. El Señor quiere mostrarte cosas imposibles de contar para tu lado carnal, pero fáciles de alcanzar en el nombre del Señor. Fáciles de alcanzar en el nombre del Señor. Lo último, y para poder estar cerrando con una oración, tenemos que entender que para que yo pueda ser un activista, para que yo pueda hacer esto que el Señor ha puesto para que lleve adelante la obra del Señor, tengo que siempre estar alimentándome, siempre estar recibiendo. Dice Proverbio 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Tengo que ir a la célula, tengo que venir a la iglesia, tengo que abrir la Biblia, tengo que hacer devocionales, tengo que instruirme, y en esa instrucción crezco en la sabiduría. Nunca seré engañado, nunca me enredaré, sino que siempre tendré una palabra que me va a dar fuerzas para permanecer en el nombre de Jesús. Colosenses 2 dice, y para enfocarnos plenamente en Jesucristo, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
para que nadie te diga cosas lindas ni te llene de promesas, sino para que entiendas que necesitas buscar al Señor en la intimidad todo el tiempo y alcanzar el secreto para la gloria de Dios. Quiero leer ahora sí el último pasaje 29 de Jeremías para entender cuál es el deseo de Dios, qué es lo que Dios sabe. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.